¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar esta es la clase número 20 y vamos a empezar con Héctor, que nos va a exponer sobre el problema. ¿Recuerdas el problema y todo, por favor, Héctor? Entonces, adelante. Gracias. Ok, pues tenemos dos bases del espacio L sobre K, alfa 1 hasta alfa n y beta 1 hasta beta n, no es un espacio de dimensión n. Queremos probar que el discriminante de la primera base es igual a una constante, bueno, a un valor al cuadrado por el discriminante de la segunda base. Entonces, además, queremos ver que este elemento al cuadrado, el al cuadrado, simplemente es el determinante al cuadrado de la matriz de cambio de base. Entonces, pues lo único que vamos a hacer es simplemente vamos a escribir los alfa sub j en términos de los beta sub i, ¿no? Como una combinación lineal. Esto lo podemos hacer porque pues, los beta sub i son base, ¿no? Los alfa sub j también. Entonces, pues simplemente los escribimos así y entonces vamos a agarrarnos tres matrices, ¿no? Vamos a darnos la matriz A, que es la matriz de cambio de base, la matriz omega, que es la matriz de los encajes de alfa sub j, y la matriz teta, que es la matriz de los encajes de beta sub j, ¿no? Queremos ver que estos son el determinante de estas matrices al cuadrado, es el discriminante de alfa sub j y de los alfas y de los betas, respectivamente, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer, pues, es simplemente, como es la matriz de cambio de base, vamos a escribir omega como a por teta, ¿no? Y pues eso implica que omega al cuadrado va a ser a por teta, ¿no? Le sacamos determinante en ambos lados y pues el resultado es así directo, ¿no? Una vez que sacamos el determinante pues separa productos, entonces simplemente escribimos esto. Y ya nos queda que el discriminante de los alfas es igual al determinante de a al cuadrado por el discriminante de los betas. Perfecto, sí. Entonces, lo ven, era muy fácil, ¿no? Realmente era un ejercicio muy sencillo, pero había que hacerlo, ¿no? Digamos, para que se den cuenta. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Y todo bien. Ok, perfecto. Pues ya sube la página, Héctor. Pues ya los noto. Entonces, rápidamente, habíamos visto que era el discriminante de una base como voy a volver la pantalla. O sea, eso ya lo recuerdan. Entonces, el discriminante es el determinante de una cierta matriz y que se puede calcular de muchas formas, ¿no? En particular, una forma de calcularlo, cuando yo tengo una base de este tipo, era con el producto de las diferencias de los alfas y alfa j, de los alfas y alfa j, que son nada más y nada menos que los valores, ¿verdad? Bajo los automorfismos, o bajo los, no son automorfismos en este caso, bajo los encajes, ¿verdad? Al observador algebraico, ¿no? Los k-encajes. Ok, ese era uno de los dos que habíamos visto. Habíamos visto esta proposición que decíamos que si L sobre K es una extensión separable, y fueron todas con extensiones separables, y alfa 1 una base, entonces el discriminante es distinto de cero. Y de hecho, podríamos definir una forma bilineal, que le llamamos una forma bilineal traza, que era que es una forma bilineal en el L cruz R, es una K-forma bilineal, que agarraba un par de elementos en L y simplemente les calculaba la traza del producto. Entonces habíamos visto que esto era una forma bilineal y que era no degenerada, ¿verdad? Y eso era equivalente a decir que el discriminante era de cero, y de hecho eh, la matriz de esta transformación lineal tiene determinante exactamente el discriminante, como habíamos visto, ¿no? Otra cosa habíamos visto, bueno, el ejercicio de Héctor, que era esta situación, bueno, y esta es la prueba, no me importa mucho la prueba de esta situación, simplemente que lo recuerden. Y tenemos lo siguiente, que si es un dominio entero, enteramente cerrado, además, con campo de fracciones A igual a K, recuerden que enteramente cerrado quiere decir que todos los elementos enteros en K son nada más los elementos de A. Entonces, enteramente cerrado, y L sobre K una extensión separable, y B la cerradura entera de A en X, ¿no? Recuerden que tenemos una situación. Entonces, había varios puntitos que ahorita vamos a utilizar, entonces, que me conviene recordarlos, que si X es un elemento en B, es decir, es entero, un elemento en B que es entero sobre A, entonces todos sus conjugados también son enteros, ¿verdad? Entonces, eso lo habíamos discutido. Recuerden que los conjugados se pueden entender como las raíces del mismo polinomio mínimo del elemento, o bien como las diferentes imágenes de los elementos cuando hago variar los encajes de L a la cerradura hipotética de K, ¿no? Recuerden que cuando me tomo estos elementos y los evalúo en X, voy moviéndome sobre distintas raíces del polinomio mínimo. Y de hecho, como estoy en una extensión separable, todas estas raíces son distintas, y como el elemento me estoy fijando en quiere decir que voy a agarrar todas las raíces del polinomio mínimo. Es una de las características de las extensiones separables, que todos estos elementos justamente recorren a todas las raíces del polinomio. Entonces es lo mismo eso, son los conjugados del elemento X, y ahora la otra es que como A era enteramente cerrado, entonces yo voy a tener que A es la intersección justamente con K de B, y esto es casi una tautología, lo mismo de la vez pasada,
Y de hecho, lo que tenemos es que tanto la traza como la norma de un elemento entero, de este elemento B entero, están en A, ¿no? Es un elemento entero sobre K. Y también habíamos visto que si X está en B, asterisco, o sea que si es una unidad entera, es un elemento entero que además es una unidad, es decir, que su inverso, ¿verdad? O sea, porque X está en L, entonces es claramente en L es invertible, pero eso no me dice nada sobre que el inverso también sea entero, ¿no? Pero lo que estoy diciendo, si X es una unidad en B, o sea que su inverso también está en B, entonces la norma también es invertible, pero en A. Es decir, la norma que ya sabes que está en A, entonces su inverso también está en A. Ok, esa era una de las cosas que ya habíamos discutido en la clase pasada. Y ahora la clase 20 la voy a empezar con lo que terminamos la última vez también, porque aquí también viene la definición de cosa entera, aquí la puse porque aquí quiere regresar. De hecho, pero luego pensé que era mejor regresar un poquito más, sobre toda la clase. Entonces, este lema importante, que dice que si yo tengo una base de L sobre K y esta base está contenida en B, es decir, todos los elementos de la base son enteros, ¿verdad? Son enteros, están contenidos en B, y sea del discriminante de esta base, que ya sabemos que es distinto de cero, entonces este discriminante lo que hace es meterme a todos los elementos de B, digamos, a un módulo finitamente generado por A, de hecho, al módulo libre generado por la base A1, A2, AN, ¿no? Que es el módulo libre generado por la base A1, A2, AN. Entonces, A1, A2, AN es una base formada por elementos enteros, entonces el discriminante de la base a cualquier elemento de B lo manda al módulo libre generado por este. Es notar que este módulo es muy amable, es como, no está en A, ¿verdad? Porque los elementos A1, A2, AN, de hecho, están en B, ¿no? Entonces esto me lo está metiendo. Entonces la pregunta es un poco como qué tan distinto es este elemento de B, ¿no? Qué tan distinto podría ser este elemento. O sea, por supuesto está dentro de B, pero qué tan distinto. O sea, digamos que este elemento queda entre DB y B. Pero entonces, ¿qué tan diferentes son? Entonces ahí es donde viene la situación de la base. Entonces hacíamos una serie de cálculos, ¿no? En que nos llevaban a la conclusión que queríamos, ¿no? Que se puede. Esta demostración es importante también en el sentido de la estrategia que se utiliza para demostrarla, ¿no? Que utilizamos de particular a esta matriz adjunta, que recuerden que la matriz adjunta cumple con la propiedad de que la matriz A por la matriz adjunta me da el determinante veces la identidad, ¿no? El determinante por la identidad. Y recuerden que esta matriz adjunta es ni más ni menos la matriz formada por los cofactores, ¿no? Es la matriz transpuesta de los cofactores. El cofactor es donde un cofactor es el determinante de un menor, el cofactor IJ es el determinante del menor IJ multiplicado por -1 a la I más J, ¿no? O sea, voy cambiando ahí los signos. Y entonces esa es la regla de Kramer, por eso yo les había dicho que revisaran básicamente la regla de Kramer, lo que se utiliza para la regla de Kramer, para la demostración de la regla de Kramer, para utilizar la regla de Kramer, y se utiliza mucho, de hecho es una cosa muy importante. Notar aquí que la matriz adjunta, esta matriz asterisco, dado que está construido por determinantes de menores de la matriz A, y la matriz A tiene coeficientes enteros, ¿verdad? En K, entonces los determinantes de sus menores vuelven a ser elementos enteros, ¿sí? Vuelven a ser elementos en A, ¿de acuerdo? Aquí hay un problemita con mi nombre, ¿verdad? Le estaba llamando A al anillo y luego B a la cerradura entera, y luego aquí A, en realidad lo que quería decir era la matriz esta. Y hay un problemita con esa notación. Déjame ponerle aquí, no confundirse. Es la matriz aquí, no el anillo. Sí, eso de repente causa confusión, ¿verdad? Esta matriz A no es la A del anillo. Aquí malamente estoy diciendo que A tiene coeficiente en A, o sea, en el anillo A, y por lo tanto A asterisco, pues también debe tener. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, de hecho, la matriz, o sea, la matriz A, que es la traza, sí tiene coeficientes en A, porque ya sabemos que este es una base. Entonces, puedo demostrar que es una base entera y ya vemos que la traza tiene coeficientes en A. Exacto. Y entonces, el asterisco también. Y entonces, bueno, eso es lo que teníamos. ¿Sí? Y ahora lo que no es claro es que la inversa, ¿verdad? Pues entonces, lo que estamos diciendo es que D por AJ está bueno. Okay. Esa era la demostración. Y luego, la cosa importante también aquí era una definición y es la definición de lo que era una base entera. Entonces, yo tengo B, una extensión de anillos, yo tengo A, mi anillo, B, la cerradura entera. Y entonces, una base entera de B sobre A, en este caso, este A es ya el anillo, ¿verdad? Este sí es el anillo, no es la matriz. Entonces, una base entera de B sobre A o una A base es un sistema de elementos en B, de tal manera que todo elemento en B se puede escribir de manera única como una combinación lineal de los omega i's con los a's, en los a'is o los elementos coeficientes en A.
Entonces una base entera de B sobre A. Si se fijan, las bases enteras pues van a depender tanto del anillo B como del anillo A, ¿verdad? O sea, es una base entera de B sobre A, es importante de repente hacer la anotación. Y dentro de la demostración, de hecho, que hicimos la clase pasada, pues concluyamos que de hecho esta base entera tiene tantos elementos como la dimensión del espacio vectorial L sobre K, o el grado de la extensión. Y entonces, en particular, eso tiene como consecuencia, como corolario, como las observaciones que tenemos aquí, que esta base entera, en particular, es una base de L sobre A, ¿no? Una base de L sobre A. O sea, ¿qué ventajas tienen las bases enteras? Pues, para empezar, que son una base del campo, pero que las combinaciones lineales con coeficientes en A, en los números enteros sobre K, pues van a resultar ser enteros, pero de L sobre A, ¿no? Vamos a hacer los elementos enteros. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, las observaciones eran que toda base entera, ¿no?, de B sobre A es una base de L sobre K, como ya hemos dicho, por lo tanto tiene elementos. Y en otras palabras, B tiene una base entera sobre A si solamente si B resulta ser un A módulo libre de rango N, entonces que el B es exactamente este elemento, o sea, A alfa 1 más A de alfa N. Y entonces cuando B es exactamente de esta forma, pues claramente D por B es B también, no pasa nada. Y la cosa es que pues claramente no siempre existen bases enteras, entonces como ustedes ya hicieron la tarea o ya están en ese proceso de la tarea 4, pues ya la hicieron la mayoría de ustedes, entonces ya saben, ¿verdad? Incluso se han topado en la lectura de su texto, pues que en efecto no siempre hay bases enteras, al menos para el caso concreto de números de campos numéricos y de extensiones finitas de los números. Recuerden que aquí lo estamos haciendo un poquito más general, estamos simplemente considerando extensiones separables y ahorita vamos a pasar a extensiones de Galois, pero en el caso de campos numéricos, que es lo que estudiaron ustedes en su tarea, pues es un caso un poquito más sencillo, un caso particular, porque simplemente son extensiones de los números racionales que están estudiando y esas extensiones finitas, pues, lo que se llaman campos numéricos. Pues están trabajando ustedes básicamente con campos numéricos y con elementos enteros en campos numéricos, que es un caso particular. Es decir, que es más fácil porque tiene su interés y de hecho muchas de estas demostraciones son directamente aplicables a lo que se ve en ese caso y la generalización no es mucho más complicada, ¿no? Simplemente otro punto de vista. Digamos, esta generalización nos permite trabajar con esta situación en otras estructuras, en otros campos, sobre todo. Y luego, ya no recuerdo si llegamos a esta proposición, que decía que si L sobre K es una extensión separable y A unos niveles principales, entonces todo B submódulo de L finitamente generado y N distinto de cero es un módulo libre de rango de otra dimensión. En particular, B admite una base entera. Creo que sí lo vimos, ¿verdad? O sea, entonces sí lo vimos. Sí, justamente terminamos en esto, ¿no? En esta posición. Entonces, nada más para recordarlo, lo leemos otra vez. Tengo una extensión separable y A un dominio de ideales principales. O sea, no es cualquier anillo. O sea, vamos a tomarnos en el caso de que A sea un dominio de ideales principales. Recordemos que el K, el campo base, es el campo de fracciones de A. Entonces, aquí en general yo podría empezar con A un dominio de ideales principales y luego calcular su campo de fracciones. No es que yo empiece con el campo, aunque podría ser, y lo único que necesitaría es que el campo base A sea el campo de fracciones de un dominio de ideales principales, ¿no? Pero además yo necesitaría que este A sea, o sea, que A sea enteramente cerrado, claro, y sería el conjunto de elementos enteros de K, okay, con las hipótesis de la anterior. Entonces todo B módulo, porque ahora estoy estudiando B la cerradura entera de A en L, entonces todo B submódulo de L, finitamente generado M, además que no sea el cero, es un módulo libre de rango L sobre K. Y de hecho, esta condición de que M sea distinto de cero, nada más es por payasada, básicamente, porque uno puede decir o argumentar que el cero es un módulo libre también, como ya habíamos hecho antes, ¿verdad? Tomándonos la base vacía. Si me tomo la base vacía, entonces el módulo cero es un módulo libre con base vacía. En fin, es nada más como para excluir ese detalle, pero en fin, no importa, ¿no? Lo que sí necesito es que sea finitamente general, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en particular, ¿no? B es un módulo de admite una base, o sea que es un módulo libre, pues por tanto admite una base. Y entonces hacíamos la demostración, no voy a repetir la demostración, pero era importante el hecho de que A fuera un dominio de ideales principales, y lo que demostramos anteriormente, que si yo multiplico por B, se vuelve a meter el dominio, y varias de las cositas que hemos tenido. Con eso ya lo revisan con calma, en caso de que no recuerden. Y calculábamos finalmente el rango, ¿verdad?
de la matriz. Creo que hasta aquí acabamos, ¿no? El rango de L, hasta aquí acabamos. Sí, y entonces ahora lo que quiero es empezar justamente con esta parte. Quiero hacer ahora, vamos a utilizar varias cosas de teoría de Galois, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes están al mismo tiempo estaban estudiando teoría de campos, ¿verdad? Algunos están tomando la clase de teoría de campos ahora. ¿Quiénes están tomando álgebra moderna 2, anillos y campos, algo así? ¿Quiénes no están tomando este curso? ¿Nadie? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? No. Ok. ¿Y quiénes de ustedes ya saben teoría de Galois? Porque nada más. Externamos por ustedes dos, no. Ok. Entonces, bueno, entonces sí es útil este repasito. Son unas definiciones de teoría de campos que, aunque de repente se les requiere trabajarlas, ¿no? Y trabajar y hacer ejercicios para sentir la familiaridad con estas cosas de teoría de campos, de teoría de Galois. No es tan difícil, dado lo que ya hemos hecho con expresiones de campos. Nosotros ya hemos trabajado con expresiones de campos y estos encajes a la cerradura algebraica, etcétera. Entonces, creo que estas definiciones no son tan complicadas. Además, con su lectura del libro, también ya se han enfrentado con un poco con este tipo de problemitas de encajes y de morfismo. Entonces creo que las van a entender, pero podemos platicar tanto como ustedes quieran de esto. O sea, si no lo entienden, si no lo está quedando claro, pues lo profundizamos un poquito. Entonces la cosa está así. Entonces vamos a tomarnos, y voy a hacer una definición, traté de adaptar las definiciones a lo que sabemos, ¿no? O a lo que hemos visto en este curso. O a lo mejor no son las definiciones mismas que se encuentran en el libro de teoría de Galois, pero sí son equivalentes. Nada más estamos, como les dije, considerando lo que se puede en este curso. Entonces, vamos a tomar una extensión separable y empiezo con una extensión separable porque es lo que estamos acostumbrados, L sobre K. Y vamos a decir que esta extensión es de Galois. Sí, varias cosas van a pasar. Que si yo me tomo sigma de I, un encaje de L a la cerradura sobre K de K, entonces me tomo un encaje de L acá, es decir, lo puedo saber y ya sé que como es separable, pues va a tener tantos encajes como llegado a la expresión, ¿verdad? En las características separables. Entonces me tomo uno y en particular esto va a suceder para cualquiera. Entonces, cuando yo le aplico este sigma i a L, a la extensión, pues es un campo. Aquí yo voy a asumir que además L está dentro de la cerradura algebraica. Por un momento, si quieren, nada más por un momento, vamos a suponer que L está dentro de la cerradura algebraica de K. Porque si no, tengo que hacer un poquito más ciudad. O sea, no es difícil de suponer eso. Porque además es una extensión finita, ¿no? Entonces, L sobre K es una extensión finita, entonces es una extensión algebraica. L sobre K es una extensión algebraica. Y entonces, si me fijo en la cerradura algebraica de L, es exactamente que la cerradura o es una cerradura algebraica de K. Recuerden que las cerraduras algebraicas de un campo hay muchas, pero todas son isomorfas, ¿verdad? Entonces, yo podría empezar con la cerradura algebraica de K y luego me tomo una extensión algebraica L de K y fijarme en la cerradura algebraica de L. Eso me da otra cerradura algebraica en donde K está ahí adentro. En principio no tendrían por qué ser igual, ¿no? Podrían ser distintas, pero sin mucho trabajo extra, identificando un morfismo con su imagen, siempre puedo suponer que L está de hecho en la cerradura algebraica de K original que ya había tomado. Entonces eso no es difícil hacerlo. Y digamos que si ustedes van al libro de Lang de álgebra, es especialmente cuidadoso en este tipo de detalles. La mayoría de los libros de teoría de Galois o de teoría de campos simplemente asumen por defecto que las extensiones finitas del campo base siempre van a estar adentro de una cerradura algebraica que ya fijamos, ¿no? Si usted ya estudia, por ejemplo, Jorge, que ya estudió teoría de Galois, puede corroborarles esto, ¿no? Siempre que yo agarro un campo base, se fija una cerradura algebraica y entonces todas las extensiones algebraicas automáticamente se suponen estar ahí adentro, porque facilita las cosas. Pero si ustedes están interesados en esto que les estoy diciendo, entonces un buen libro de referencia es el libro de Lang de álgebra, donde él especialmente no hace esa suposición, pero deja claro, exacto, al principio la primera cosa que hace Lang en esta teoría de campos es dejar claro cómo eso está bien hecho, ¿no? O sea, como decir, como no va a ser mucho trabajo extra si simplemente supones que las expresiones finitas están en K, ¿no? Porque se tienen muchos homocidios. Entonces, momentáneamente vamos a suponer esa situación, decimos decir, suponer que él está dentro de K. Es decir, lo único que hice fue fijar un encaje concreto, fijo un encaje concreto de L, la cerradura algebraica de K, y todos los demás encajes los voy a comparar respecto de eso. Eso es básicamente la idea de la, ¿no? Entonces, ok. Entonces, lo único que le estoy diciendo, suponiendo que él está dentro de K, entonces fijo el encaje acá. Ay, entonces, no, justamente no quería que pasara, pero pasó. Es como contar la película. Entonces, lo que yo voy a tener aquí es que si yo me agarro cualquier otro encaje, tienen exactamente la misma imagen. Es decir, en otras palabras, si yo ya fijé L adentro de K, lo que estoy diciendo es que sigma de L es L otra vez. O, en términos más generales, que cualesquiera dos encajes a la cerradura algebraica de K tienen exactamente la misma imagen. Eso no tiene por qué suceder en todos los campos. Eso no tiene que. Si eso sucede,
entonces decimos que la extensión es de Galois. Y sucede para cualesquiera encajes, sigma y sigma co. ¿De acuerdo? Entonces la extensión es de Galois. Entonces ustedes pueden ver que hay ejemplos en donde eso no sucede. Por ejemplo, en la raíz cúbica, si yo a los racionales les pego la raíz cúbica de 2, por ejemplo, ¿no? La raíz cúbica de 1, ese es un campo que se encaja a la cerradura algebraica, ¿verdad? De los racionales, que contiene, que es un subcampo de los complejos, digamos, lo puedo ver, que contiene a todas las raíces del polinomio mínimo de raíz cúbica de 2. En particular, contiene a i raíz cúbica de 2 y a, ¿no? O sea, contiene las raíces complejas, ¿no? A las raíces complejas que están ahí. Sin embargo, q raíz cúbica de 2 es un campo que se queda completamente dentro de los reales, que es, contiene los racionales ya. Y entonces, los distintos encajes de ese campo a la cerradura algebraica, uno es la identidad, o sea, que me lo mete un campo que está dentro de los reales, y los otros me los mete a campos que ya no están dentro de los reales, ¿no? Son encajes a los complejos. Entonces ustedes ven que en ese caso concretamente los encajes no son iguales, o sea, esa extensión que les estoy diciendo no es de Galois, porque los encajes no. Sin embargo, por ejemplo, Q de I, a los racionales le pego el número I. Ese campo, cuando lo encajo a los complejos, solamente tengo dos formas de encajar, o a la cerradura algebraica de los racionales, tengo solamente dos formas, mandando I a I, o sea, la identidad, o mandando I a menos I, al resto. Y en ambos casos, Q de I es igual a Q de menos I. En ese caso, tengo que, no importa cuál sea el encaje, va a dar el mismo campo. No quiere decir que se mete igual. En este caso, I lo está mandando a menos I, como que si hay un volteo, ¿no? Pero el campo en que me queda finalmente es el mismo. Entonces, en ese caso, la extensión sí sería de Galois, ¿no? Les queda claro que, al menos les debe quedar claro que hay extensiones que son de Galois y extensiones que no son de Galois, ¿no? Dependiendo de eso. Y una forma de caracterizar las extensiones de Galois es de esta, decir que los encajes tienen exactamente la misma imagen. Entonces, aquí les hago la observación que se había dicho. Si considero yo a L adentro de la cerradura algebraica, lo que estoy diciendo, entonces esta identificación la puedo lograr fijando uno de los encajes, lo que les había dicho hace rato, por ejemplo. Entonces, en este caso, ser de Galois es ser separable y además decir que para todo encaje, digamos, de L a la cerradura algebraica, sigma I de L es exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es otra forma de decir que la extensión es de Galois en el caso en el que yo considere L adentro de la cerradura. Notar que posiblemente para los que ya sepan teoría de Galois, esto se les hace mucho más familiar para la definición de teoría de Galois, dado que muchos libros justamente definen así una extensión de Galois, o siempre y cuando sea separable, y los libros que consideran el caso no separable, a este tipo de extensiones le llaman extensiones normales. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que una extensión de Galois es una extensión que es separable y normal, ¿no? A lo mejor eso la gente que sabe teoría lo ha oído, o ustedes mismos cuando el siguiente año, el siguiente semestre que estudien teoría de Galois, lo cual se los recomiendo ampliamente, es una teoría muy bonita, la teoría de Galois, y además complementa muy bien su curso de teoría algebraica de números. Ustedes van a ver que van a definir esto de esta forma o muy parecida. Y entonces, una extensión finita y separable es de Galois, esa es otra de las consecuencias. Si su grupo de Galois, y aquí hago una definición concreta, el grupo de Galois simplemente lo voy a denotar como los automorfismos de KNL. Fíjense que, dada esta propiedad, cuando yo tengo una extensión de Galois, los encajes, ¿verdad? Los encajes, por esta propiedad que me está diciendo que sigma y L, en realidad se vuelven automorfismos de L, es decir, homomorfismos que van de L a L, se convierten en automorfismos. O sea, este conjunto se convierte en el conjunto de automorfismos de L. Y entonces, a este conjunto justamente es el que nosotros vamos a llamar el grupo de Galois. O sea, Gal de L sobre K es el conjunto de cautomorfismos de L en sí mismo, ¿no? Que son ni más ni menos, en el caso de ser una extensión de Galois, coincide con los distintos encajes del todo. Y entonces, en ese caso, pues lo que tenemos es que la cardinalidad es igual al grado de la extensión, y eso tiene que ver porque la extensión es separable, y simplemente el hecho de que sea un automorfismo que ya explica esto, por esta situación, digo, aquí. Entonces, en este caso, el grupo de Galois, que es este conjunto de automorfismos, tiene tantos elementos como el grado de la extensión, y el grado de la extensión, pues, recuerden que es exactamente el número de automorfismos sobre K, de L sobre K barra, pero ya les había argumentado que, bueno, al menos en el caso de que L está contenido en su cerradura, que lo considero así, estos dos objetos son iguales, ¿verdad? En el caso general, es decir, en el caso cuando yo no considero L adentro de la cerradura sobre K de K, entonces, pues estrictamente no son los mismos, pero sí son isomorfos. Hay un isomorfismo tal cual identificándolo con la imagen normal. ¿Sí? Entonces, estas son algunas caracterizaciones de lo que es una extensión de Galois.
Entonces, básicamente, en términos de elementos, o las extensiones de Galois cumplen muchas propiedades bonitas. Cumplen, por ejemplo, que todos los conjugados, si me tomo cualquier elemento en la extensión de Galois, todos sus conjugados están en la extensión de Galois, ¿no? Además, si me tomo un elemento en la extensión de Galois, me fijo en el polinomio mínimo de la extensión de Galois. Eh, si digamos que si tiene una raíz en esa extensión, entonces todo el resto de las raíces están ahí, ¿no? Por lo que les acabo de decir. Y todas las raíces son distintas, ¿no? Las raíces del polinomio todas son distintas por la separabilidad, ¿no? Entonces, esas son las características que tiene de Galois. Q de I tiene esa propiedad, ¿no? No es el único campo. Por ejemplo, Q de raíz cúbica de 2 y además le pego I, entonces ya se convierte en una extensión de Galois. Y entonces, ese ejemplo que ya hemos trabajado algunas veces, se convierte en una extensión de Galois y entonces también cumple esas propiedades. Ahí tiene propiedades ahí interesantes. Y hay un teorema, el teorema famoso, el teorema de la correspondencia de Galois, que no me voy a meter en eso, pero que además me dice que esos campos tienen muchísima más estructura y es muy útil, ¿no? Es muy útil. Y esa correspondencia de Galois, el famosísimo teorema de Galois, el teorema de correspondencia de Galois, se extiende a muchas áreas de la matemática. Por eso es que es importante que ustedes entiendan o estudien teoría de Galois, porque ese tipo de resultados es posiblemente el primer resultado al que uno tiene acceso como matemático, en donde se establece una clara conexión entre dos mundos, ¿no? Uno es la teoría de grupos y otro es la teoría de campos. Y aunque ambos viven en el mundo algebraico, tiene una conexión que repetidamente aparece en varias áreas de la matemática, en particular en la topología, en particular en la geometría, ¿no? Entonces ese tipo de conexiones aparecen muchas veces. De hecho, hasta tiene un nombre, ¿no? Categóricamente se llama conexiones de Galois. Y es una cosa muy importante. De ahí que el curso de teoría de Galois para los estudiantes de licenciatura considero yo que debería ser importante, sobre todo si se dedican a matemáticas básicas, ¿no? Si están en esas cosas. Es un teorema formativo. Además de lo bonito que es la teoría de Galois, es muy formativo para su futura carrera como matemáticos. Entonces les recomiendo ampliamente que consideren tomar un curso de teoría de Galois. Ok, hasta ahorita ya más o menos se tienen una idea de lo que es una extensión de Galois, que es normal y separable. Sí, vagamente vamos a hacernos esa idea. Eh, ah, Tengo otra equivalencia todavía, que si L sobre K es finita y separable, es de Galois. Si para todo alfa en L, el polinomio mínimo de alfa sobre K, tiene todas sus raíces distintas, ¿no? Sus distintas raíces en L. Y eso quiere decir que tiene exactamente n raíces, ¿no? Entonces, eso quiere decir también que sea de Galois. Okay. Otra forma de decir es que todos los conjugados de alfa están en L, ¿no? Que no se sabe. Insisto que esto no sucede, por ejemplo, en Q raíz cúbica de 2, por ejemplo, ¿no? No todos sus conjugados están en Q raíz cúbica de 2. Entonces, esta expresión no se da. Ok, entonces aquí dejé espacio por si tenían alguna duda o algo así, ¿no? Si hay cosas que ver. Una forma de ver si una extensión, en particular en campos numéricos, que es el caso que ustedes estudiantes de licenciatura están trabajando concretamente, la parte de separabilidad la tienen garantizada, entonces uno no se preocupa por eso, ¿no? Por la parte de separabilidad. Entonces, lo único que hay que preocuparse es por la normalidad, o en otras palabras, porque si yo tengo un polinomio con una raíz ahí, que todas sus raíces estén ahí en el campo, ¿no? Este, mm, Otra forma de medir el campo, en este caso, una extensión sea de Galois, es que su grupo de Galois, el grupo de automorfismos de L, tenga tantos elementos como el grado de la extensión, ¿no? De otra forma, ¿no? Okay. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente proposición, que es importante. Aquí vamos a utilizar todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces hay que estar ahí como atentos, ¿no? Por eso lo repasé, porque lo iba a utilizar, lo iba a necesitar. Entonces vamos a tomarnos ahora dos extensiones de Galois. Entonces sean L y L' las extensiones de Galois, y vamos a suponer que son de grado n y n', ¿sí? Recuerden que el grado es simplemente la dimensión del espacio vectorial, por ejemplo, de L sobre K es n, y la dimensión del espacio vectorial de L' sobre K, como K espacio vectorial, es n', es un grado, el grado de la extensión. Entonces, también vamos a suponer que la intersección de L con L' es K, y entonces el dibujito que yo tengo es que yo tengo aquí L y L', son dos extensiones de K, una de grado n, una de grado n', y entonces, por otro lado, yo tengo la intersección de L con L', pero la intersección de L con L', pues es un subcampo de L y es un subcampo de L', que en principio no tiene por qué ser igual a K. De hecho, seguramente ya se encontraron ustedes ejemplos
donde eso no pasa, ¿no? Y entonces, aquí lo que sí vamos a suponer es que L intersección L' es exactamente igual acá, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a recuerden que estamos trabajando con bases enteras. Entonces vamos a tomarnos omega 1 hasta omega n y lo mismo, pero primas, bases enteras tanto de L como de L' respectivamente. ¿Ok? Entonces recuerden que aquí es una base entera, ¿sí? O sea, implícitamente aquí me estoy tomando un B, o me estoy tomando A, el anillo con el que iniciamos, ¿verdad? El campo de fracciones es K, y de tal manera que es enteramente cerrado, ¿no? Y me estoy tomando B, la cerradura entera de L' sobre A, y ahora me estoy tomando bases enteras. Y recuerden, rápidamente, ser base entera quiere decir que los elementos omega 1, omega 2 en N está en la cerradura entera de A en L, y omegas primas, las omegas primas están en la cerradura entera de A, pero ahora en L', ¿de acuerdo? Ahí está, esos son los elementos. Y además, que todo elemento en la cerradura entera se escribe de forma única como una combinación lineal de estos elementos, ¿no? En el respectivo campo de vista. Esa es la definición. Y entonces lo que yo quiero entender es lo que se llama la composición. O sea, quiero construir una nueva base entera de otro campo que está aquí arriba que se llama la composición. Entonces vamos para allá. Entonces, además voy a suponer que tengo discriminantes de estas bases de y de prima respectivamente. Entonces, ahora vamos a poner que los discriminantes son primos relativos en A. ¿Eso qué quiere decir que sean primos relativos en A? Pues que cumplen una identidad de Bézut. Es decir, como vimos al inicio del curso, eso quiere decir que existen X y X' en A, de tal manera que tengo una combinación lineal de D y de prima, multiplicadas por este X X' igual a 1, ¿no? Pues son primos relativos en el sentido que ya hemos estudiado al principio del curso. Y entonces, lo que quiero es que ahora yo me agarro la multiplicación de omega i por omega j. Al principio, ¿en dónde vive omega i por omega j? Pues tiene que vivir en una extensión que sea una extensión tanto de L como de L', porque los omegas i viven en L y omega j viven en L'. Ahora, seguramente viven en la cerradura algebraica, porque tanto L como L' son extensiones finitas, por lo tanto son extensiones algebraicas, entonces omega i y omega j son elementos algebraicos, entonces seguramente viven en la cerradura algebraica. Entonces hay un campo que los contiene, pero me gustaría a mí fijarme en el campo más pequeño que contiene tanto a L y a L'. Eso se llama la composición de campos L y L'. Entonces lo que estoy diciendo es que, de hecho, esta multiplicación es una base del campo más pequeño que contiene a L y a L'. Este campo se llama la composición de L con L', ¿de acuerdo? Y entonces, si yo me fijo en el dibujito, realmente yo tengo K, mi campo base, tengo las extensiones L y L', y acá arriba tengo otro campo que es el más pequeño que contiene a L y L', que si se fijan, este campo también es una extensión de K. De hecho, originalmente debería ser una extensión de L intersección L', que por cierto también contiene acá. O sea, este campo L intersección L' como que debería estar intermedio, pero aquí estamos suponiendo que son iguales. Entonces, este campo LL' es el campo más pequeño que contiene tanto L como L'. Se llama la composición. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo me tomo Q de I, vamos a trabajar sobre Q en campos numéricos. Me tomo Q de I y Q de raíz de 2 o Q de raíz de 3, lo que quiera. Entonces, ¿quién sería la composición de Q de I y Q raíz de 2? ¿Quién es? Es el campo más pequeño que contiene a Q de I y que contiene a Q de raíz de 2. Sería el campo Q de I, raíz de 2, ¿no? Por definición es ese. Y ese como también es una extensión simple, también a lo mejor pueden darse cuenta que ese es Q de I más raíz de 2. No siempre es igual, a lo mejor tengo que multiplicar por alguna constante, pero en ese caso creo que sí, es también Q de I más raíz de 2. Así como lo habíamos hecho anteriormente, ¿se acuerdan? Hicimos un ejercicio. Esa es la composición de esos dos campos, el campo más pequeño que contiene ambos. Y en ese caso, por ejemplo, Q de I intersección Q de raíz de 2, sí es Q, ¿verdad? Sí, porque uno está metido en los reales. Habrá ejemplos en donde no, como usted ya, de hecho les voy a dejar de tarea, le piensen, y es que lo han hecho ya de ejemplos en donde de dos campos, que sean extensiones finitas de los racionales a dos campos numéricos, cuya intersección no sean los racionales. Estoy seguro que se pueden imaginar mucho, ¿no? O sea, tómense Q de I raíz de 2 y ahora tómense Q de I raíz de 3. Esos campos tienen a Q de I en la intersección, ¿verdad? Y son finitas y claramente. Bueno, en fin, hay muchas situaciones. No, aquí estamos pidiendo esa situación. Hay varias cosas de la teoría de Galois que no puedo yo decirles, bueno, que se demuestran en un curso de teoría de Galois, que igual no son difíciles de decir, pero nos salimos de nuestra línea de pensamiento de bases enteras para trabajar en cosas de Galois que creo que no vale la pena, pero hay cosas que sí pueden, por ejemplo, saber. Una cosa es que, bueno, si esta extensión es de Galois, o sea, si L sobre K es de Galois, entonces esta extensión L' sobre L es de Galois, ¿no? También.
Y de hecho, L' sobre K también es de Galois, porque esta también es de Galois, ¿no? Como este es de Galois y este es de Galois, entonces la composición de funciones de Galois también es de Galois. Entonces, esta es de Galois. Digamos que las extensiones de Galois cumplen con una característica que se llama que forman una clase, eh, creo que le llaman clase cerrada. No, clase distinguida, le dicen, ¿no? Es una clase distinguida. Y las clases distinguidas cumplen una serie de propiedades. También aquí la referencia que les voy a dar es el Lang de álgebra, para que le den una rápida revisada a eso. Si les interesa, no es requisito, o sea, no es algo que yo requiera, pero si les pica la curiosidad, pueden ir a ver eso en el libro de Lang, ¿verdad? Lo que es una clase distinguida. Entonces, esto es una clase distinguida, en particular las secciones de Galois son una clase distinguida. Entonces, eso quiere decir que, de hecho, L' sobre LL', la composición sobre L' también es de Galois, y eso es porque esta extensión es de Galois, y la composición también es de Galois, o sea, la extensión LL' sobre K también es de Galois. Entonces eso ya va a tener muchas repercusiones para lo que yo quiero. No ahorita en el enunciado, pero en la demostración sí lo voy a utilizar. Y entonces voy a utilizar esas equivalencias que les dije anteriormente. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estoy tomándome una base, omega 1, omega n de L sobre K, estoy tomando la respectiva base prima, omega 1 prima, omega n prima, donde el n no es el mismo que n prima, o sea, uno es de grado n y otro es de grado n prima. Son las respectivas bases y me tomo los respectivos discriminantes y simplemente estoy suponiendo que los discriminantes son primos relativos en A. Y entonces, lo que le estoy diciendo es que esta base, la base de LL' sobre K, que está formada por omega y omega J, o este conjunto de elementos omega y omega J', resulta ser una base entera de LL' sobre K, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice el resultado. ¿Sí? Y además, de hecho, la cosa del discriminante es que también me dice, o también podemos calcular quién es directamente discriminante, es algo que no está tan fuera de lo normal, o sea, que no es difícil que se imaginen quién tendría que ser el discriminante. Evidentemente, el discriminante pues tendría que involucrar al discriminante de una base y el discriminante de la otra base, y seguramente tendría que ver con el producto de los discriminantes, nada más que hay que tomar en cuenta las dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones o sea, los grados de las extensiones. Y justamente aquí aparece el discriminante d elevado a la n', donde n' es el grado de la otra extensión, multiplicado por su correspondiente d' por n, por el grado de la extensión, ¿no? Es algo muy natural que uno, si ustedes ya trabajaron con las matrices y se vieron cómo eran las extensiones y quiénes eran las bases de las extensiones, etcétera, no es tan difícil que se den cuenta que esto es lo que debería de pasar. Bueno, uno está diciendo que en efecto eso es lo que pasa. ¿Sí? Me dice cómo calcular el discriminante de la extensión. Entonces, para la demostración, pues tenemos que recurrir a las cosas que ya hemos estudiado anterior. Entonces, lo primero que hay que notar es que el grado de la extensión de L' sobre K pues es exactamente el producto. Aquí le puse n, y es n por n'. ¿Sí? Es n por n', y esto pasa simplemente pues porque la intersección es finita, ¿no? Entonces, K. Es muy fácil suponer, digamos que aquí este grado de esta extensión es n, y entonces este grado de esta extensión tendría que ser n', simplemente porque la intersección es el mismo K. ¿Sí? Lo que yo sí voy a saber es un resultado también que se puede demostrar más o menos fácil y que se hace nuevamente en un curso de teoría de campos, es que el grado de esta extensión es igual al grado, pero de la extensión de L' a L intersección L', o sea, se preserva. O sea, si yo hiciera aquí el dibujito completo, así como debería de ser, o sea, este grado y este siempre son el mismo. Pero aquí como coincide con el K', entonces aquí automáticamente yo sé que este es N'. Y ahora el grado en torres, ese sí ya lo saben, ¿verdad? El grado de una torrecita, ¿cómo es la multiplicación de los grados? Pues el grado de aquí para acá, pues sí es N' multiplicado por N, ¿no? Entonces, el grado, primero tenemos que el grado de la extensión es N por N', y esto, como le dije, es por esta razón, porque en general tendría que considerar la intersección, y entonces eso pasaría en intersección, pero como tengo la igualdad, entonces todo funciona como debe. Y además que es una extensión de gravedad. Aquí se los puse en naranja porque, bueno, se los iba a dejar que lo verificaran, o sea, que lo checaran con detalles y sienten que lo requieren. No es difícil, ¿no? No es difícil. Ahorita les acabo de hacer el esbozo de la demostración, básicamente. Bueno, y entonces esto ya demuestra que los omega i, omega j son una base de LL' sobre K, porque tengo exactamente n por n' elementos que son linealmente independientes, como ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que son linealmente independientes, lo demostramos la vez pasada, ¿verdad? Esos elementos eran linealmente independientes porque lo decíamos la vez pasada. Si yo tuviera una combinación lineal a cero,
con coeficientes en el campo L igual a 0 con coeficientes en el campo, coeficientes en el campo K, entonces puedo limpiar denominadores y entonces me queda una combinación lineal igual a 0 con coeficientes en A. Pero como es una base entera, bla, bla, entonces los coeficientes tienen que ser 0, ¿no? Recuerdo por la unicidad y no sé qué, había un conflicto ahí. Entonces, es una base. Y eso pasa simplemente porque K es el campo de fracciones de A, ¿no? O sea, no es nada difícil. Y entonces, pues, eso tiene que ser una base son linealmente independientes, entonces por lo tanto son una base de L por L', ¿no? De la composición de L con L'. ¿Sí? Y entonces, pues ya tenemos que es eso. Ahora, lo que yo quiero tomarme un elemento entero en L sobre L', y lo que quiero ver es que se escribe de forma única como una combinación lineal de los elementos en este conjunto, porque recuerdo que lo que yo quiero ver es que es una base entera. Ya sé que es una base, pero me falta verlo de que sea una base entera. Entonces, si me tomo un elemento entero, este elemento entero tiene que ser una combinación lineal de estos elementos única. Lo de la unicidad ya lo voy a tener porque sé que es una base, pero lo único que me gustaría es que los coeficientes, ¿verdad?, de la combinación lineal pues sean elementos en A, o sea, sean elementos, ¿sí? O sea, lo que me dice la definición de base entera. Sean elementos en el anillo A. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, sabemos que yo tengo una combinación lineal única de estos, pero aquí lo que yo sí sé es que estos A y J están en K. Entonces, yo lo que quiero demostrar es que de hecho estos A y J están en A, no en K. Recuerden que K es el campo de fracciones de A. A es la cerradura entera de K. O sea, son el conjunto de todos los elementos enteros en K. ¿De acuerdo? Son todos los ceros o sea, son con coeficientes en A, ¿no? Ahí es donde hay que tener esta situación, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo procedemos? Entonces, como ya les dije, queremos ver que los A y J están en A para todo hijo. Entonces, vamos a trabajar con esta combinación lineal y voy a, en particular, agrupar o factorizar los elementos de alguna base. Lo podría haber hecho con cualquiera, o sea, factorizar a los omega i's o factorizar a los omega j's para que me queden combinaciones lineales en términos de la otra base. Entonces, de hecho, factorizo a los omegas j's y entonces ustedes pueden ver que esta alfa pues, se va a escribir como una combinación lineal de estos bj's, pero por los omega j, ¿no? Donde aquí el bj es ni más ni menos que este elemento. ¿Sí? A la hora que yo esta cosa factorizo los omega j, pues van a aparecer este término multiplicado por un omega j en esta factorización, ¿no? Omega j prima, y me queda este beta j. Entonces, si se fijan, estos coeficientes beta j, pues tienen esta cara con los alfa i's en k y los omegas i's en L. Entonces, este elemento beta j vive en L. ¿De acuerdo? Y después de todo lo que yo quiero demostrar es que los A y J viven en A, entonces me voy a tener que agarrar de esa situación, ¿no? O sea, por eso conviene separar. Entonces vamos a hacer algunas demostraciones acerca de estos elementos. Y entonces ahora me voy a fijar en el grupo de Galois de LL' sobre L', o sea, en el de aquí. Y por lo que les acabo de decir, yo sé que esta es una extensión de Galois. Entonces, ¿cuántos elementos debería tener esta extensión? El grupo de Galois. Una extensión de Galois. ¿Cuántos elementos creen que tenga el grupo de Galois? ¿Eran N? N, ¿no? De tener N, recuerden que este es el mismo grado. Entonces debería tener elementos. Entonces ahí está, esos N elementos. Y ahora, análogamente, yo puedo fijarme en el grupo de Galois de esta extensión, que debería tener, por lo tanto, N' elementos, ¿no? Entonces, me fijo en la otra extensión de Galois y entonces debería tener N' elementos. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿quién será el grupo de Galois de LL' sobre K? ¿Quién será el grupo de Galois? Entonces, fíjese, en términos de lo que ya sabemos, es que el grupo de Galois también lo puedo pensar como los encajes de L a la cerradura algebraica, ¿no? Estoy encajando todos los elementos y estos todos los elementos de aquí a la cerradura algebraica. Fíjese que si yo agarro el producto, yo podría ver que ese elemento del producto como un elemento que lo puedo evaluar en LL', ¿no? Y entonces, me estaría dando como... O sea, y además tomar en cuenta que son encajes, ¿no? O sea, que me mandan L a L'. Entonces, el producto sí se puede evaluar en un elemento de LL', un elemento que sea un producto aquí. Fíjense que el grupo de Galois de LL' sobre L' me deja fijo a los elementos de L', ¿ok?
Y análogamente el grupo de Galois de LL' sobre L me deja fijo a los elementos de L. O sea, son encajes de LL' sobre L, o sea, que me deja fijo a L. Por eso es que el producto queda bien definido aquí, ¿no? O sea, así lo puedo calcular bien, ¿no? Lo puedo calcular bien. Y entonces ese producto, pues me lo mete a la cerradura algebraica. Entonces esos elementos los podría pensar como elementos que me quedan aquí. Ahora, por la normalidad y por toda la teoría de Galois, estos elementos resultan ser automorfismos de LL'. No es difícil que lo vean, porque nuevamente, simplemente agarras un elemento en LL', que se puede agarrar como una combinación lineal finita de elementos en L con elementos en L', una suma de productos finitos, y a la hora que yo los evalúo en este elemento, pues me vuelve a quedar una suma de elementos finitos en L y L', por la normalidad. Entonces, eso lo que me está quedando es un automorfismo del L'. Entonces, me queda un elemento del grupo de Galois de L' sobre K. Y aquí no dejo fijo a L, no dejo fijo a L', dejo fijo a la intersección de L con L'. O sea, sigma I por sigma J o los sigma I por sigma I' va a dejar fijo a la intersección de L con L'. Pero la intersección de L con L', pues es K, entonces me deja fijo acá. ¿No? Entonces, no es tan difícil que ustedes vean que el grupo de Galois de L con L', al menos que se convenzan así un poquito heurísticamente, o sea, que se lo crean, digamos, que en efecto el grupo de Galois de L' sobre K es ni más ni menos el producto de estos dos objetos. ¿Sí? ¿O no? Con la explicación que les di, más digo, ¿sí se lo cree? O sea, yo me tomo un elemento en el grupo de Galois de L sobre K. Y me tomo un objeto del grupo de Galois perdón, es un elemento del grupo de Galois de LL' sobre L y otro de LL' sobre L'. Me tomo estos dos elementos. Y ahora hago su producto. Entonces, por la normalidad y por cómo se escriben los elementos de LL', los elementos de LL' se escriben como sumas finitas de productos de elementos de L con L', es como lo habíamos visto con los ideales y esas cosas que he ¿no? Entonces, ese cuate, a la hora que yo lo evalúo en ese elemento, me fija algunos elementos de L y me fija algunos elementos de L', pero no todos y no a la vez, ¿verdad? Y entonces lo que me está quedando ahí es nuevamente un elemento en LL', porque me mandan, me tienen esa situación, y que me van a fijar a la intersección de L con L', que es K. Entonces, por eso mismo no es difícil que ustedes se den cuenta que el grupo de Galois, justamente de L' sobre K, se obtiene del producto de estos dos grupos, ¿no? Eso también debo decirlo, es parte de la teoría de Galois, es algo que formalmente se demuestra, o de las características importantes que se tienen con el teorema de Galois, de la confusión de Galois, ¿no? El grupo de Galois de la confusión es el producto de los grupos, ¿no? Es lo que estoy diciendo aquí. Además, estos son subgrupos normales del grupo. Bueno, hay una serie de condiciones y cosas que se consideran, ¿no? Cocientes, ¿no? Tienen que ver con subgrupos normales y cocientes del grupo de Galois con esos grupos normales. Ok, entonces, si rápidamente nos creemos o nos convencemos así de una manera muy general que el grupo de Galois del LP sobre K está formado por estos productos, que son N, ¿verdad? Que ya sabemos que son N por N' y que son N por N' y que la extensión LL' sobre K tiene exactamente dimensión N por N', como bien dijimos aquí. Entonces, pues se ve además que por ser de Galois, pues tienen exactamente la misma cardinalidad, o en otras palabras, también viceversa, ¿verdad? Como tienen la misma cardinalidad, entonces debería ser una extensión de Galois. En cualquiera de los casos, todo esto confirma de alguna manera lo que les había planteado sobre las extensiones de Galois. ¿Ok? Entonces tengo N por N' elementos en el grupo Galois. Eso me va a servir para los siguientes cálculos. Ahora, tomar en cuenta que estos pues son, como ya les dije, los homomorfismos de LL', la cerradura algebraica de K. Nada más que aquí, como es de Galois, me lo manda el mismo elemento, ¿no? Me manda exactamente el mismo elemento. Ok. Entonces, vamos a considerar las siguientes matrices. Primero voy a considerar la matriz que se forma por aplicarle los sigmas primas a las bases de omega prima, ¿no? ¿De acuerdo? Y porque los discriminantes, y eso yo lo calculo con ese tipo de matrices, recuerden el determinante del cuadrado. Y voy a llamarle a el vector columna formado por aplicarle las sigma primas a la alfa, como le habíamos hecho en alguna otra ocasión. Ya, ahorita ya no voy a determinar en esos detalles porque ya lo habíamos hecho en la clase pasada, me imagino, ¿no? Justamente lo que les decía, la demostración de aquel teorema, hacíamos cosas muy similares. Entonces yo tengo esta matriz T y este elemento A que resulta de aplicarle a alfa estos sigma. ¿Y todo el mundo se acuerda quién es alfa? Recuerden que alfa es el elemento en LL' que es entero sobre K, y ya sé que se escribe de forma única como combinación de elementos de los bases, pero yo no quiero ver que los coeficientes de este alfa viven en A, ¿no? En el anillo A. Entonces ese alfa es el alfa que nos agarramos al principio, ¿no?
¿Sí? Recuerden, aquí tomé alfa en L' entero, y entonces ese alfa es esta combinación lineal, ¿de acuerdo? Y entonces los coeficientes son los que yo tengo que ver que viven en A, ¿ok? Entonces estoy formándome a partir de estos grupos de Galois, y la base que yo estoy, y las distintas bases de omegas y omegas primas, que me estoy considerando en las respectivas extensiones, me voy a formar unas matrices, ¿verdad? Porque recuerden que los discriminantes y estas cosas de las enteras tienen que ver con el discriminante. Entonces me voy a formar unas matrices. Entonces las matrices que me estoy formando pues son esas que les dije. Ahí está. Estoy tomando T a la matriz, tomándome a la base de las primas, las omegas primas, y los evalúo en los elementos del grupo de Galois, ¿no? Y me hago todas las combinaciones posibles. Eso me da una matriz, ¿verdad? Y recuerden que esta matriz al cuadrado, el determinante de esa matriz al cuadrado me da el discriminante. Y ahora me tomo A al vector, columna, formado por al alfa, que les dije hace rato, aplicarle todos esos sigmas. Y ahora me tomo al B, el elemento B, como el beta 1 hasta beta n transpuesta, que resulta, sí, tienes beta 1, beta n. No les dije quién es el beta 1, beta n, pero lo que yo quiero tener es que A es igual a T por beta. Ah, sí, los betas son... ¿quién tiene que ser el beta? No les dije aquí quién es el beta, pero yo quiero que la multiplicación T por A, no, T por beta, me tiene que dar A. Y lo que pasa es que yo tengo las combinaciones, ya no lo hice, ¿verdad? O sea que, déjenme regresar aquí a la página anterior. Creo que sí lo puso en la anterior. Sí, sí lo Beta puse. J. Eso sí, sí, ya está ahí dormido soy yo. Sí, sí lo puse aquí. Las betas son estas, ¿no? Y entonces, ahora sí, gracias. Entonces, ahora sí ya podemos darnos cuenta de esta identidad, ¿verdad? Yo tengo esta escritura, y entonces, gracias a esta escritura, tomándose B igual a este elemento, yo lo que me puedo dar cuenta, bueno, por un lado es que D' es igual al determinante de T al cuadrado, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Eso ya lo hemos calculado, eso es casi por definición, y que el A es ni más ni menos que la multiplicación de T por ese beta. Y eso es por la forma en la que tiene la matriz alfa, que yo factoricé justamente a los W', ¿verdad? Y entonces, cuando hago eso para todos los elementos, pues me doy cuenta que lo que está pasando es simplemente esta multiplicación de matrices, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, lo ve, ¿no? Digamos, me salté, digamos, en los calculitos, pero porque estoy seguro que sí lo ven, porque lo pueden ver simplemente haciendo las multiplicaciones de las matrices y la definición de los betas, que justamente es la factorización de de los omegas primos, ¿no? Ok, entonces aquí la cosa importante es que notar que los coeficientes de T, ¿en dónde están? Entonces, los omegas J es una base entera, entonces en particular son elementos en L que son enteros sobre A, o sea, están en el B', ¿no? En la cerradura entera de A en L', están en el B'. Y recuerden que los automorfismos también me lo mandan a enteros, de hecho son raíces del polinomio. Entonces, todos esos elementos, todas las entradas de esta matriz son enteros, son elementos en L que son enteros sobre A, son todos elementos en beta'. Entonces, toda la matriz tiene coeficientes en enteros sobre beta', y por lo tanto, todos sus determinantes y todo eso también, ¿verdad? Son elementos enteros de beta prima. Eso es algo que hay que considerar. Entonces, si yo ahora, yo sé que la matriz transpuesta, esa que yo les había dicho, ¿verdad? Recordar que si yo ahora tomo la matriz transpuesta, yo sé que T por T transpuesta es lo mismo que T transpuesta por T, que me da el determinante de T veces la identidad del orden que le corresponde, en este caso la identidad del orden N', por N', ¿no? Entonces, utilizando eso, yo ahora puedo multiplicar esta identidad por T transpuesta. O sea, estoy utilizando la regla de Kramer. O sea, yo insisto con que la regla de Kramer, ustedes a lo mejor dicen, pero esa no es la regla de Kramer que enseñaron en la secundaria. Es que en la secundaria no les podían hablar de la transpuesta y de la matriz y la identidad. Pero ahora ustedes que ya son adultos, se pueden dar cuenta que la regla de Kramer era básicamente esto de estar multiplicando por la transpuesta, o es una variación de la regla de Kramer, ¿no? Entonces tenemos que, si yo multiplico por la transpuesta, entonces lo que yo voy a obtener utilizando esta propiedad de la identidad y del inverso es que el determinante de T por B me queda T transpuesta por A, ¿no? Es lo mismo que ya hemos utilizado muchas veces, ¿no? O sea, es como casi la inversa, pero como yo no sé
nada de la invertibilidad, y además no me quiero meter con, o sea, la invertibilidad la puedo desarrollar en el campo, pero no necesariamente en el anillo. Entonces me quedo en el anillo todo el tiempo trabajando y me queda que el determinante de T por B es igual a T asterisco por A. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues que como tanto T asterisco como A, ¿dónde tienen coordenadas? ¿Dónde viven las coordenadas de T asterisco? Ya le dije, las de T son elementos enteros, pero T asterisco pues está formada por la matriz, la transpuesta de la matriz adjunta, de la matriz de cofactores. Y la matriz de cofactores nuevamente son determinantes de submatrices de la matriz, es decir, vuelve a tener coeficientes enteros. ¿Sí? Y entonces, T asterisco es una matriz con coeficientes enteros. ¿Sí? ¿Les queda claro? Nuevamente, T asterisco es una matriz con coeficientes. Y A, por su forma en la que está construida, porque A también tiene coordenadas enteras, ¿no? ¿Por qué A también tiene coordenadas enteras sobre el L'? Pues porque alfa era entero, ¿verdad? O sea, justamente alfa era un entero, alfa, alfa prima, así nos agarramos, ¿no? Alfa es un elemento entero en el L'. Y entonces todos sus conjugados vuelven a ser enteros. Entonces, ni más ni menos lo que estoy teniendo aquí son conjugados de alfa, de L' sobre L. Son conjugados sobre L'. Entonces, esto tiene coordenadas enteras en L' sobre L'. A lo mejor aquí habría que decir que están sobre L' en todos los casos. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, estos elementos tienen coordenadas enteras, son enteros. ¿Sí o no? Los veo de repente como que ya no sé si me están siguiendo o no. Entonces, si no me están siguiendo, tienen que decirme, ¿eh? ¿Sí? Entonces, estos elementos tienen coordenadas enteras. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que yo estoy multiplicando el determinante, o sea, o en particular podría calcular el determinante de t o el discriminante, ¿verdad? Es el determinante al cuadrado, por b, pues también va a tener coordenadas enteras. De hecho, ya tienen coordenadas en el, en L, ¿no? Deben tener coordenadas enteras en A. ¿Sí? El primo por b, pues debe tener coordenadas enteras en A. Y entonces, concretamente, lo que estamos teniendo es que d' por los beta j que se vuelve igual a la suma sobre los i de d' por I j omega i, estamos multiplicando el beta j por el i, y entonces el d' por el I j tendría que estar en A, porque justamente tiene coordenadas enteras, y recuerden que el d' justamente tiene esa propiedad, ¿verdad? Que el discriminante me lo mete al módulo, a la combinación lineal con coeficientes en A, ¿no? Que es lo que está pasando aquí. Y entonces el d' por el I j está en A. Y ahora, si yo hago esto mismo, pero ahora intercambio los omega cis con los omega cis primas, entonces vuelvo a obtener una relación de la misma forma, de manera análoga, y voy a concluir que los Ds por los A y J también están en A. Y entonces ahora sí, como el D y D' son primos relativos, entonces el A y J se puede escribir simplemente como A y J por 1, pero el 1 era una combinación lineal, y entonces lo multiplico por esa combinación lineal, entonces yo obtengo que el A y J está en A, que es lo que quería calcular, ¿no? Finalmente. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Es lo que ahí concluimos que este es una base entera. Lo único que nos restaría por calcular para terminar la proposición y ya irnos, me dan 5 minutos más, es calcular el discriminante de esta matriz. O calcular el discriminante de esta base para ver que en efecto es el producto de los discriminantes a las potencias cruzadas respectivas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, más o menos quedó claro. Yo siento que a lo mejor lo tienen que revisar con cuidadito, pero ahí está, ¿no? O sea, hicimos una explicación, creo que se entiende. Ok, entonces vamos a la última parte, que es calcular el discriminante. Entonces, para finalizar, vamos a calcular el discriminante de esta base. Entonces, para calcular el discriminante de esta base, que es una base entera, entonces vamos a calcular ciertas matrices. Entonces, vamos a calcular el grupo de Galois de L' sobre K, que ya sabemos quién es. Y entonces vamos a calcular, fijarnos en la matriz. Yo sé que el discriminante es el determinante cuadrado de una matriz M, donde la matriz es justamente evaluar los elementos de Galois en los elementos de la base. Nada más que aquí, como, digamos, me salté un paso, ¿no? Yo tenía que tomar los sigmas en el grupo de Galois y evaluarlos en los elementos de la base y tomarme esa matriz, pero ya los escribí los elementos de Galois como un producto, que es lo que vimos hace rato, y los elementos de la base también son un producto. Entonces me queda como este producto. Entonces fíjense que aquí hay muchos coeficientes. Hay Ks, hay Ls, hay esas J, porque está variando sobre todas las posibilidades. Entonces, esto en realidad, esta matriz M, pues la puedo pensar como una matriz o sea, para empezar los puedo separar, ¿no? La puedo distribuir, ¿no?
tomando en cuenta que a qué elementos fija cada uno de estos sigma K. Sigma y sigma K. Aquí está bien. Sí. Aquí me faltó un prima, si no me equivoco. Y aquí sí lo puse. Y aquí sí lo puse. Ajá. Entonces aquí está esta situación. Entonces notar que aquí lo que me queda es una matriz de n por n' por n por n', ¿verdad? Tengo toda una matriz. Pero esto se puede ver como una matriz formada por submatrices, ¿no? Concretamente lo puedo ver como una matriz formada por submatrices o, digamos, formada por bloques de n por n', con bloques de n por n. Y más concretamente, ya me voy al grano, lo que voy a poder ver es que esta matriz M la voy a factorizar como una matriz diagonal por bloques, o sea que si voy a escribir por bloques, multiplicada por esta matriz que estoy escribiendo aquí, donde ahorita les digo exactamente quién es Q. Q va a ser la matriz formada por evaluar los sigma K en los elementos de la base y la acomodo en una matriz diagonal, ¿no? Y E es la matriz de identidad de n por n aplicada a esta matriz. Entonces es una multiplicación como por bloques, de matriz por bloque. Estoy haciendo como una factorización de la matriz M en distintos bloques. Esto nada más es para calcular el discriminante de una manera más sencilla y que quede claro. Entonces, en este caso, el discriminante, si yo calculo el discriminante como este determinante de esta matriz al cuadrado, ¿verdad? Me va a quedar que es el determinante de este al cuadrado por el determinante de esta matriz al cuadrado, porque ambas son matriz al cuadrado. Digamos, esta representación de la matriz, si ustedes hacen la multiplicación, se van a dar cuenta que en efecto es tal cual, ¿no? O sea, no hay nada que hacer, es cosa que hagan la multiplicación. Y son matrices cuadradas ambas, aquí parezca más alargada, pero también es una matriz cuadrada. Entonces el determinante de M es el determinante de esta matriz por esta matriz y el determinante al cuadrado pues es elevado al cuadrado. Entonces me queda que esto es el determinante de Q a la 2n', porque esta es una matriz de n por n', de n' por n', y esta es una matriz de n por n. Si ustedes hacen las cuentas, se van a dar cuenta que tengo este cálculo, que es el determinante de estas dos matrices. Y bueno, el determinante de esta matriz Q es claramente D y el determinante de esta matriz es claramente D', por la forma que tiene Q, ¿verdad? Y por la forma que tiene esta matriz también. Entonces, pues aquí obtengo el resultado central discriminante. Es un calculito de matrices que tienen que estar seguros que sí lo es. No es difícil que lo vean, pero es como este tipo de cálculos que solamente, que si uno los duda, ¿verdad? Es que solamente uno se convence pues echándose la talacha. Pero yo, evidentemente, la talacha no la voy a hacer aquí. Es que, una vez alguien me dijo, nunca hagas una talacha en el pizarrón, ¿no? O en medio de clase, porque además que es aburridísimo, no aporta nada, ¿no? No les aporta nada a ustedes y además la probabilidad de que te equivoques haciendo las multiplicaciones siempre es alta. Y esa es una cosa que estoy seguro que los estudiantes siempre las pueden realizar en su cuaderno, ahí en lo que esperan en el camión, y les va a salir, ¿no? Es una talachita. Entonces no aporta nada. Lo importante es que se puede factorizar y que entonces puedo calcular el discriminante. Lo que sí es importante es que aprendan que este tipo de herramientas, como se había dicho al principio, de factorizar y de escribir en términos de matrices y darse cuenta que hay ciertos bloques involucrados, es una habilidad o una cosa que nos va a facilitar para el cálculo de los discriminantes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en particular nos está diciendo este resultado, cómo encontrar una base entera de un campo que sabemos que es una composición y que además nos dice quién es el discriminante. Entonces, aquí vendría como ejercicio, digamos que lo siguiente, si yo quisiera poner un ejemplo, es tomarnos el ejemplo que ya habíamos calculado los discriminantes, ¿de acuerdo? El que ya habíamos calculado, o que en los ejercicios que hicimos todos los casos, que era Q de I, Q raíz cúbica de 2, algo así, no me acuerdo cuál era la situación, Q de raíz de 2 o raíz de 7 o algo así. Y entonces ahora ver que ese campo es la composición realmente de dos campos que cumple con las características deseadas y entonces lo que hay que hacer es calcular los discriminantes de uno y los discriminantes de otro. ¿A quién se lo echa para mañana? O sea, utilizar este teorema, resolver este caso. El ejemplo que sigue es, el ejemplo, es tomarse L igual a Q de I, por ejemplo, L', tomarse a Q de raíz de, es que tiene que ser una expresión de Galois, ¿verdad? Cuya intersección sea Q raíz de, y que no sea, bueno, pues raíz de 2 sí es de Galois, ¿no? Q raíz de 2 sí es de Galois, porque lo tomo aquí, sí. Entonces ahí me lo tomo así tal cual, y entonces aquí lo que quiero es que me calculen justamente, calcular todo lo que hicimos de la demostración, todo lo que hicimos, pero concretito, es decir, me calculo una base de L, todo sobre Q. Entonces K es igual a Q, ¿no? Entonces hacen la base sobre Q, la base sobre Q', se toman una base entera, ven que es una base entera, siempre existe la base entera, ven quién es la base entera, se toman la otra base entera y ahora me construyen una base entera de L' y me hacen los productos, viéndola como los productos de estas bases y que vean que todo funciona, ¿no? O sea, el ejemplo es
ilustrar el teorema o la proposición con esto. Entonces yo sé que Héctor ya ha hecho varios, entonces realmente le tocaría a Saúl o a Denise. ¿Quién lo hace? ¿Saúl? Perfecto, Saúl, ¿no? Entonces esto lo dejamos para la próxima clase, Saúl. Es el lunes, es el miércoles, ¿no? Entonces, pues está fácil, ¿no? Realmente es algo muy sencillo. Entonces, nada más para que quede claro el ejemplo, ¿ok? Y bueno, la siguiente le tocaría a Denise, ¿no? El siguiente ejercicio, sí, para que todo el mundo vaya a participar. Pues todos los el miércoles, ¿de acuerdo?